hables a través de tu palabra, Dios, para que nos confrontes, nos hables, nos instruyas, Señor, cómo tenemos que vivir conforme tu voluntad y no la nuestra, Dios. Padre, en verdad, Señor, queremos depositar nuestras vidas en tus manos, Señor, abrir nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, Señor, para que penetre, Señor, y en consecuencia podamos vivir una vida completa conforme tu voluntad, Dios. Muchas gracias, Dios, nos ponemos en tus manos, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en esta mañana, Dios. Por todo, Señor, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén, hermanos. Buenos días, hermanos. Vamos a estudiar el libro de Santiago, ¿sí? Todavía no les voy a dar la cita, pero quiero darles un dato relevante, ciertos datos relevantes del apóstol Santiago. Santiago fue escrito, este libro, por el hermano mayor, el medio hermano mayor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y su fe de Santiago fue gradual, ¿sí? Al principio el apóstol Santiago no creía, era alguien inconverso, así como muchos de nosotros, que no creían en el Señor Jesucristo. Y eso lo vemos en Juan 7:1, ¿sí? Si quieren, a los que gustan apuntar, pueden apuntar porque van a venir varias citas, ¿sí? En Juan 7:1, ahí nos muestra cómo Santiago no creía en el Señor Jesucristo. Pero después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue el mismo Señor Jesucristo que visitó al apóstol, a su hermano, a Santiago, ¿sí? En 1 Corintios 15:7. Ahí dice que fue visitado y en consecuencia creyó, ¿sí? Tiempo después dice la palabra de Dios que Santiago perseveraba en la fe, ahí en Hechos 1:14, ¿sí? Perseveraba en la fe con la iglesia, ¿sí? Tiempo después, hermanos, el apóstol Santiago, pues fue creciendo su fe al grado de ser obispo en la iglesia de Jerusalén, junto con Pedro y Juan, ¿sí? Estos tres se consideraban como los pilares de la iglesia, ¿sí? Pedro, Juan y Santiago. Esta carta, hermanos, fue escrita al inicio de la persecución que se extendió a los judíos cristianos, así como los creyentes que no eran judíos, los gentiles, ¿sí? Eso lo podemos ver en Hechos 12, ¿sí? Empieza la persecución. Fue en el año 62, fue después de Cristo, cuando muere el apóstol Santiago, ¿sí? Este libro el libro de Santiago, se cree que fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y fue escrito con una intención, hermanos. Fue una intención escribir esta carta del apóstol para que fuera una carta circular, para que fuera leída por muchas congregaciones en muchos lugares, ¿sí? Y creo que ha sido cumplido ese propósito, ¿sí? Santiago, este libro habla de cosas prácticas en la vida de un cristiano, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que ver, el carácter vivencial, ¿sí? Y si queremos resumir la carta de Santiago, es una fe verdadera, es una fe evidenciada con una manera de vivir, ¿sí? Deja escrito de cómo aplicar la palabra a nuestra vida, ¿sí? Porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no sabemos aplicarlo. Entonces el libro de Santiago, hermanos, ese es el propósito, ¿sí? Dar instrucción al cristiano, al creyente, cómo vivir una vida en fe, pero que sea práctica, ¿sí? Bueno, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Santiago, el capítulo 3, hermanos, y nuestro texto va a ser del versículo 13 al 18, ¿sí? Pero antes de empezar ahí, tengo una pregunta para todos nosotros, ¿sí? ¿Podemos ver la primera diapositiva? ¿La que sigue? ¿Sí? ¿Qué dice? Identidad cristiana. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes decimos que somos? Nosotros, los que estamos aquí. Cristianos, ¿sí? Bueno, voy a leerles qué es un concepto de identidad, ¿sí? Identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo
a una colectividad de personas que se caracterizan y se conocen frente a los demás. Es a partir de esta identidad que las personas logran distinguirse del resto, ¿sí? La identidad alude en primera instancia al nombre o apellido también de una persona, ¿sí? Es una manera de diferenciar a un grupo de personas o a una persona, a un individuo, al resto, ¿sí? Bueno, ¿y qué es ser cristiano? ¿Saben qué es ser cristiano? Ser un seguidor de Cristo, uno que profesa la fe de Cristo, que en Él hay salvación, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cuál es la característica con aquellas personas que también dicen que creen en Dios, pero no son cristianos? ¿Cuáles son esas características, diferencias que nos evidencian la diferencia entre un cristiano y entre alguien que dice que cree en Dios, pero no es cristiano? Bueno, exactamente, dice la hermana, dice, bueno, un creyente de afuera o alguien que no es cristiano, valga la redundancia, cree que por sus obras son salvos, ¿sí? Un cristiano, entendamos que nosotros como cristianos es la salvación primero y en consecuencia son las obras, ¿sí? Actuamos en consecuencia de que somos salvos, ¿sí? No tenemos la salvación por obras, ¿sí? Nosotros, pero para eso, hermanos, necesitamos ser sabios para la vida, para poner en práctica, ¿sí? ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría? En Dios. Vamos a buscar, antes de que nada, vamos a buscar Proverbios 2, 6 y 7. Para entrar de lleno. La sabiduría. Dice Proverbios 2, 6 y 7. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee la sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos caminar en esta vida con sabiduría, tenemos que venir a Él, ¿sí? Vamos a leer nuestro texto, que es Santiago 3, versículo 13 al 18. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Amén. Bueno, por los que todavía no lo tienen, vamos a esperar. ¿Ya? Amén. Dice así la palabra de Dios. Síganme con su vista. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero esta sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, ¿sí? Aquí primeramente entendamos una cosa, el apóstol nos está haciendo un llamado, nos hace una pregunta, es un examen, no es para las personas que no conocen del evangelio, es para los creyentes. Entendamos que esta carta, por eso les di la instrucción, esta carta fue escrita para las personas que habían creído, y todos los que estamos aquí hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, bueno, esta pregunta es para todos nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sí? Este es un llamado, hermanos, que nos hace el apóstol a través de su carta, un llamado para todos nosotros. ¿Qué es una persona sabia? Sabia, no inteligente, hay que diferenciar. Una persona inteligente tiene conocimiento, pero muchas veces su vida está totalmente destruida. ¿Sí? Una persona sabia es aquel que tiene el conocimiento de una materia, ¿sí? En este caso estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Que conocemos de Dios, que sabemos que esta sabiduría viene de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad,
que lo que sabemos tenemos que ponerlo en práctica, ¿sí? No nomás se quede en una letra muerta, que tengamos el conocimiento, ¿sí? Es alguien, también dice la palabra, dice, ¿quién es sabio? Bueno, pues es alguien que lo practica, que lo conoce, pero que lo practica. Y más adelante dice, y entendido entre vosotros. O sea, no solamente es que es sabio, ¿sí? ¿Qué es ser entendido? Entendamos que ser entendido es ser prudente, que comprende, es aquel que ha aceptado el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y como ejemplo lo tenemos en la misma palabra de Dios. Nos acordamos de aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Es alguien prudente, alguien que tenía el conocimiento que dónde iba a estar mejor su casa, ¿en la arena o en la roca? En la roca. El hombre prudente la construyó sobre la roca porque sabía que era el mejor lugar para construir. Y el hombre necio la construyó en la arena, ¿sí? Entonces, y recordemos también que en el libro de Colosenses nos dice que Jesús es la fuente de toda sabiduría y conocimiento, ¿sí? Es por esta razón que tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo por medio de su palabra, ¿sí? Y de la oración para obtener la sabiduría que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Es solamente es a través de la palabra y a través de la oración como vamos a obtener la sabiduría de Dios. Pero bueno, dice, bueno, ya preguntó aquí, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Bueno, aquí viene la respuesta. Dice, muestre, que quiere decir exhiba, ¿sí? Por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Exhiba, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, ¿sí? Que lo demuestre por sus obras, ¿sí? O sea, si yo soy sabio, si yo tengo el conocimiento, tengo que demostrarlo, ¿sí? Nos está diciendo que seamos sabios, pero también que seamos mansos. Y ser manso es una forma de sabiduría también, que promueve la paz, una relación y para que busca disipar conflictos, ¿sí? Santiago nos dice que el que es sabio muestre con su buena conducta, pero no solamente dentro de una iglesia, ¿sí? Porque aquí todos podemos ser sabios en este momento, porque guardamos compostura, guardamos un comportamiento ejemplar, pero esto debe ser día tras día, en lo cotidiano, ¿sí? No solamente en las grandes decisiones, en los momentos difíciles donde nosotros tenemos que tomar decisiones sabias, sí, pero es en el día a día, no solamente con venir el domingo, es una buena decisión, ciertamente, venir el domingo es la mejor decisión que podemos hacer, pero también en la casa, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, ahí es donde debemos de demostrar en sabia mansedumbre, en actos de obediencia, en sabia mansedumbre con aquellos que no le conocen, ¿sí? ¿Qué significa ser en sabia mansedumbre? Es dejarse guiar por la sabiduría no mía, no por el conocimiento que yo tengo, sino por lo que Dios quiere para mí y para los demás, ¿sí? El mejor ejemplo lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Recordemos cuando Él dijo que Él era manso y humilde de corazón. Busquemos Mateo 11:29. Amén. Dice el Señor Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si a veces nuestro orgullo no nos deja, tenemos que venir al Maestro, al Señor Jesucristo, que dice que Él es manso y humilde de corazón, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Él vino a entregar su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo lo tenemos en la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice
En la Nueva Versión Internacional dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para la alma, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo lo tenemos aquí, en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros queremos ser sabios, pues tenemos que parecernos a Él, ¿sí? Entonces, en este contexto, Santiago nos dice que la mansedumbre produce actos de compasión, pero no para mí, ¿sí? O sea, no es solo, no, o sea, el ser sabio, tener mansedumbre es hacia los demás, ¿sí? Para los que no, para todos los hermanos que están aquí en la iglesia, pero también para aquellas personas que están fuera de aquí, para aquellas personas que no le conocen, ¿sí? ¿Y cómo podemos demostrar eso? Pues con el amor al prójimo. Y es con actos de humildad como lo demostramos. ¿Y cómo lo demostramos? Visitando a los enfermos. ¿Y sí lo hacemos? ¿Sí visitamos al hospital? Tenemos una entrada. ¿Sabían que tenemos una entrada al hospital para orar por cada enfermo? Cama por cama podemos ir una vez al mes. ¿Qué le vamos a decir al Señor Jesucristo cuando estemos delante de Él? Es que yo no pude visitar a los enfermos, no tenía el acceso al hospital. Claro que sí, lo tuviste. ¿Y lo hacemos? ¿Visitamos a los enfermos? ¿Llevamos la palabra para aquellas personas que están perdidas? Así es como estamos demostrando la mansedumbre. ¿Estamos viniendo a los tiempos de oración para orar por los demás, por las necesidades que hay? Eso es tener mansedumbre. Reconocer quién soy yo delante de Dios, ¿sí? Alguien sabio, la verdad, es alguien humilde, ¿sí? No es que yo me jacte, que yo lo hago, no, es porque Dios tuvo misericordia de mí, me alcanzó, ¿sí? Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. Quiero que busquemos Proverbios 1:7. Amén. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así es, primeramente hay que tener temor a Dios, ¿sí? Y más adelante en Proverbios 8:12, vamos a buscarlo, Proverbios 8:12. Dice: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, ¿sí? La sabiduría tiene que ver con acciones. Proverbios nos enseñan que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es una profunda reverencia a nuestro Creador, ¿sí? Que nace en el entendimiento correcto de quién soy yo como criatura, que soy hijo de Dios y que todo es por Él, que todo lo que tengo, que todo lo que soy, que todo lo que Dios me ha permitido tener es porque Él ha sido bueno conmigo, ¿sí? Y tenemos que nosotros compartir de esas bendiciones también con los demás, ¿sí? Pero ¿por qué el apóstol Santiago habrá escrito todas estas palabras? Pues porque Dios conoce nuestras áreas donde batallamos normalmente. El origen del pecado es el orgullo, ¿sí? La envidia expone la raíz de quiénes somos, ¿sí? Dice en la Nueva Traducción Viviente: si ustedes son sabios y entendidos en los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. ¿De dónde proviene la sabiduría? De Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos con el examen que el apóstol Santiago nos está poniendo? ¿Vamos bien? Vamos. Siguiente diapositiva, por favor.
Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, ¿sí? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Primero dice, porque esta sabiduría, dice, no desciende de lo alto. El 14, perdón, dice, pero si tenéis celos amargos. ¿Qué es celos amargos, hermanos? ¿Qué es tener celos amargos? Entendamos que el celo viene de dentro de nuestro corazón, no viene de afuera, ¿sí? Es como cuando chupamos un limón, algo similar, cuando chupamos un limón, es algo que nos provoca, que viene desde adentro, que porque ¿cómo es posible que este brother le hayan ascendido? Pero yo trabajo más, tengo 20 años en la empresa y no me han promovido. Pero ¿cómo es posible que el vecino ya se compró otro carro y yo ni carro tengo? ¿Cómo es que tiene otra casa? ¿Cómo es que le va mejor a él que a mí? Los celos amargos vienen dentro de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, viene dentro de nosotros. La contención en el corazón, hermanos, porque dice más adelante, si tenéis celos y contención, o sea, son dos cosas. Tenemos celos, pero también dice contención en nuestro corazón, significa que nada más estamos pensando en nosotros mismos, ¿sí? Significa buscar lo propio, ¿sí? La ambición que el hombre normalmente tiene, esa rivalidad, ese individualismo y ese egocentrismo que hay en el hombre, en el yo. Primero yo, después yo y al último yo, ¿sí? Entonces, eso no viene de lo alto, es todo lo contrario, ¿sí? Vamos a buscar Efesios 4:30, porque esto que hace, este egoísmo hace que el Espíritu Santo se entristezca. Efesios 4:30. Dice 4:30 y 31, hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con los cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice en la Nueva Versión Internacional, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnia y toda forma de malicia, ¿sí? Recordemos que la envidia, eso que provoca, que viene dentro de nuestro ser, provocó que Caín matara a Abel, ¿sí? La envidia, los celos provocan que haya pues muchos problemas, ¿sí? Tener celos es tener amargura, ¿sí? Tener amargura en nuestro corazón, hay envidia, ¿sí? Hay contiendas, hay enojo, ¿sí? Y donde hay enojo, hay divisiones, ¿sí? Y este pecado, lamentablemente, es de los que más destruyen a las iglesias, ¿sí? Por las divisiones, por las envidias, por las contiendas, ¿sí? Entonces el apóstol Santiago nos está diciendo que el que se cree sabio, pero vive en un egoísmo, o sea, que quiere sobresalir sobre todos, ese egocentrismo, y que viven enojados, no es realmente sabio, no es sabio en realidad, sino todo lo contrario, ¿sí? Es todo lo contrario con el amor al prójimo, hermanos, ¿sí? El versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y aquí menciona tres descriptores, describe tres, ¿sí?, situaciones, porque esta no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Suena fuerte, ¿sí? Terrenal, vamos por la terrenal.
Esta es la parte de la filosofía del mundo, entendamos que esto es lo que vive el mundo, ¿sí? Esto es lo que la gente, lo que reina dentro del mundo. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Sí? Entre más nivel tengas, más vales. Esto no viene de Dios y debemos entender que esta sabiduría del mundo es limitada, no es como la de Dios, ¿sí? La sabiduría que aparenta ser buena, muchas veces muchos aparentan hacer cosas buenas, pero simplemente tienen una apariencia oculta, es superficial, ¿sí? Ocultan su verdadero propósito de ayudar, ¿sí? Es una vanagloria, es para enaltecerse, como los fariseos, se los decía el Señor Jesucristo. Busquemos Colosenses, hermanos. Habla de esta sabiduría. Colosenses 2. Colosenses 2:23. Amén. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En la Nueva Versión Internacional dice, tienen sin duda apariencia de sabiduría, con su afectada piedad, falsa humanidad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Tiene una apariencia, simplemente es superficial esta sabiduría, ¿sí? Y buscan que la persona tenga una vanagloria, ¿sí? Es aquel que quiere sobresalir, pero para que lo adoren, para que lo exalten, para que lo eleven, ¿sí? Esta sabiduría es todo lo contrario a lo de Dios, ¿sí? Más adelante dice animal, esta sabiduría es animal, eso quiere decir, en otras palabras, natural o carnal, ¿sí? No es espiritual, es simplemente del puro instinto, ¿sí? Es propia, y esta es propia, es característica de aquellas personas inconversas. Vamos a buscar 1 Corintios 2:14. Esta sabiduría animal. Ya lo hemos leído muchas veces este versículo 2:14. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque estas se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Dice, el que no tiene el Espíritu no acepta. En la versión internacional dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Para él es locura, no puede entenderlo porque no hay discernimiento espiritualmente, ¿sí? Esta sabiduría simplemente es para aquellos que no conocen de Dios, ¿sí? Que no han conocido de Dios. Bueno, les voy a pedir que pongan la siguiente diapositiva, aunque todavía no estamos ahí, pero vean por qué. El siguiente descripción de aquella sabiduría que no viene de lo alto dice que es demoníaca, ¿sí? Dice que esta sabiduría es pues realmente parte del diablo, viene ahora sí que de su padre el diablo. Lo que produce, aquí dice el 16, dice que produce esta, porque donde hay celos, contiendas, ¿qué dice? Allí hay perturbación y toda obra perversa, ¿sí? Dice, entonces, fluye en toda clase de males esta sabiduría, hermanos, ¿sí? Otros pecados transgreden y provocan estos pecados, provocan caos a todo su alrededor, ¿sí? Y todo esto incluye el vandalismo, la fornicación, el adulterio, robo, ¿sí? Chismes y todo pecado que transgrede contra la gente, todo aquel que causa daño a otra persona y provoca caos, ¿sí? Esta sabiduría simplemente viene a destruir. Sabemos a lo que vino Satanás. ¿Qué es lo que busca? Matar, hurtar y destruir,
¿sí? Es lo que quiere destruir las relaciones entre el pueblo de Dios muchas veces, ¿sí? Y hermanos, aquí no nos dejemos engañar. Si alguno de nosotros, de todos los que estamos aquí, dice que tiene la sabiduría de Dios, pero tiene celos en su corazón, ¿sí? Simplemente no es de Dios, no es de Cristo. No podemos justificar, ¿sí? Y no lo digo yo, hermanos, vamos a buscar Juan 8:42, véanlo quién lo dice. Quien tiene celos en su corazón, quien tiene contención, quien tiene esa situación en su corazón que siempre quiere sobresalir y no ayuda a su prójimo, pues simplemente no tiene a Dios en su corazón. Dice Juan 8:42, Juan 8, del 42 al 44. Amén. Dice, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y sus deseos vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si uno es mentiroso, hermanos, ¿de quién es hijo? ¿Seguimos siendo sabios, hermanos? En la Nueva Versión Internacional dice así: si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, ¿sí? Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Porque el que no me entiende mi modo de hablar, porque no pueden hablar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que somos sabios y entendidos, hermanos, que somos cristianos, no podemos mentir, ¿sí? Porque si no, entonces no es nuestro Dios Jesucristo, ¿sí? Dice que nuestros hechos nos evidencian, ¿sí? Nosotros demostramos con nuestros hechos de quiénes somos hijos, ¿sí? Es el resultado de vivir este tipo de sabiduría, donde hay celos y contenciones, hermanos, hay perturbación, dice, y toda obra perversa. Y aquí encontramos una tormenta perfecta, hermano, para causa y efecto, ¿sí? Si ponemos celos, va a haber perturbación y hay, en verdad, y todo, dice toda obra perversa, pero toda obra perversa aquí no es algo específico, ¿sí? Es una obra grande, hay confusión, ¿sí? Hay perturbación, ¿sí? Y donde hay perturbación hay confusión, ¿sí? Muchos cristianos piensan que son cristianos, pero en realidad no lo son, ¿sí? Tenemos en las iglesias, lamentablemente, muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero con sus hechos demuestran todo lo contrario, ¿sí? Y qué feo que afuera nos señalen y que digan y que seamos un mal testimonio, para aquellas personas que no le conocen, ¿sí? Entendamos, hermanos, que la envidia simplemente de la buena no existe. Hay personas que a veces se comentan, no, es que yo tengo una envidia de la buena con aquel. No, hermanos, no hay envidia de la buena, simplemente ni hay celos justificados, ¿sí? Recordemos lo que pasó en la iglesia de Corintio, ¿sí? En 1 Corintios 3 está hablando de una iglesia que simplemente no había crecido. ¿Por qué no crecía? Porque había celos, contiendas y disensiones, ¿sí? Porque unos decían que eran de Pablo, unos de Apolos, otros de Jesucristo, ¿sí? Y debemos entender que la obra no es ni de Pablo, ni de Apolos, ni de
simplemente es de Jesucristo todo, ¿sí? Que todos los que estamos aquí somos colaboradores, ¿sí? Y que cada quien, hermanos, dice, la palabra de Dios dice que tendremos nuestra recompensa conforme nuestra labor, ¿sí? O sea, sí va a haber una recompensa, hermanos, ¿sí? Pero vamos a ver el contraste. Dice el 17, siguiente diapositiva, por favor. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, ¿sí? Pura, debemos entender que primero es lo que hace Dios con un corazón. Cuando Dios toca nuestras vidas, nos transforma, ¿sí? Nos purifica, pero es a través de la persona de Jesucristo. Cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él hace la obra, ¿sí? Purifica a la persona, la hace buena, recta y piadosa, ¿sí? Hace que la persona sea piadosa, que sea buena, que todo lo que haga, lo haga con una buena intención, ¿sí? También menciona más adelante que es pacífica, ¿sí? O sea que tenemos que evidenciar eso, hermanos. Si tenemos una sabiduría de lo alto, tenemos que ser pacíficos, ¿sí? ¿Qué es ser pacífico? Es tener buenas relaciones con todo el mundo, hermanos. A lo mejor no podemos caerles bien a todos, pero nosotros no podemos tener esa misma actitud hacia los demás, ¿sí? Nosotros tenemos que amar la paz, no tener conflictos con los demás, ¿sí? Buscar paz con aquellas personas que no la tienen con nosotros, pero nosotros tenemos que buscar ese conciliar, ¿sí? Debemos ser tolerantes y considerar a los demás, no pensar nada más en nosotros, ¿sí? Tenemos que buscar la paz, ser alguien pacífico, que piensen, es una persona que piensa en la posición de los demás, que se pone en el lugar de los demás, ¿sí? Y que está abierta a la razón, que no nos cerramos y que yo digo esto es esto y punto, es verde, no, tenemos que ser flexibles, escuchar el otro lado del otro lado del problema, ¿sí? Y tenemos que promover la paz. También dice la siguiente que dice, es una persona amable, ¿sí? Eso nos debe de caracterizar a los cristianos, ser amables, ¿sí? Ser alguien, pues simplemente que tratemos con respeto a todas las personas, sea quien sea, ¿sí? Ser considerados con todos, tener una actitud apropiada para con los demás, ¿sí? Entonces, pues ya vemos que debe ser una persona pacífica, amable, pero también benigna. ¿Qué es ser benigna, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Es alguien que quiere aprender, que puede aprender más, que puede aprender de los demás, que no quiere decir que yo ya lo sé todo, que cómo va a venir aquel a enseñarme, si yo ya tengo años aquí en la iglesia, yo ya sé cómo se hacen las cosas. No, es alguien que está puesto y dispuesto a aprender de otra manera, ¿sí? Es alguien con quien se puede hablar también, ¿sí? Alguien que se le puede pedir un favor y lo va a hacer con gusto, no lo va a hacer, sí, bueno, de mala gana. No, es alguien que lo va a hacer con buena manera, ¿sí? Significa que es también persuadido por sus autoridades, obediente a sus autoridades, que si tenemos una autoridad dentro del trabajo, tenemos que respetarlo, tenemos que evidenciar eso en nuestros trabajos, respetar a nuestras autoridades, en las autoridades seculares, aquí en las policías, en la iglesia. Si tenemos una indicación, tenemos que respetarla. Más dentro, aquí adentro tenemos que evidenciar, pero allá afuera también, ¿sí? De ser alguien benigno, ¿sí? Pero también dice, llena de misericordia y de buenos frutos, ¿sí? ¿Y sí los tenemos, hermanos? Nos conocen en la calle, nos conocen nuestros vecinos porque somos buenos, somos misericordiosos, tenemos buenos frutos,
¿sí? Podemos preguntarle a aquellas personas que nos conocen, ¿en verdad eso? ¿Van a decir eso de nosotros? ¿Sí? Eso externa compasión. El tener misericordia es que tiene alguien compasión, ¿sí? La sabiduría se debe de ver hacia los demás. La misericordia se debe de mostrar, ¿sí? Hacer cosas buenas, hacer cosas hacia los demás conforme a lo que Dios ha establecido, ¿sí? Es alguien misericordioso y debemos de mostrar esos buenos frutos, ¿sí? Dice la palabra que por sus frutos los conoceréis, y eso es lo que espera el Señor de nosotros, que por nuestros frutos en la calle, cuando vayamos pasando, digan: este es un cristiano. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso, Él es benigno, Él ayuda, Él no se pelea, no discute, Él obedece. Tenemos que ser dentro de esta congregación, pero también allá afuera, ser de una sola pieza. No podemos ser doble cara, ser unos aquí y allá afuera otros, ¿sí? Pero también dice que sin incertidumbre, ¿sí? Eso de sin incertidumbre, hermanos, debemos entender lo que debemos ser sinceros, ¿sí? ¿Sí? Que no debe de haber duda en todo lo que hagamos, ¿sí? Que debemos estar seguros de lo que hacemos, de lo que creemos, que no debemos tener dudas de lo que hacemos, ¿sí? De lo que creemos también. Si creemos en el Dios Todopoderoso, simplemente no debemos de dudar, aunque la situación esté difícil, aunque por el panorama más negro que parezca, tenemos que tener certeza, ¿sí? Eso es la fe. Debemos recordar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Tenemos que tener certidumbre de lo que creemos, ¿sí? También dice que es sin hipocresía. Aquí sí, no tenemos que ser doble cara, hermanos, ¿sí? Debemos ser sinceros con todos, no solamente con los hermanos. Tenemos que ser sinceros con aquellos que no nos conocen, que apenas nos están tratando en los trabajos, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre nosotros? Debemos de tener cuidado, hermanos, cuando también creemos que tenemos una actitud de que nosotros sabemos todo, ¿sí? Que como tenemos una doctrina sana, pero no la practicamos. Que nuestra doctrina esté respaldada, hermanos, que nuestra doctrina que se nos da cada 8 días en los grupos familiares esté respaldada con nuestra manera de vivir, ¿sí? Pero no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de ella, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con todas aquellas personas que tenemos contacto, ¿sí? Bueno, y el 18, hermanos, dice así: y el fruto de justicia se siembra, ¿qué dice? En paz para aquellos que hacen la paz, ¿sí? En resumen es por aquellos que hacen la paz, para aquellos que hacen la paz, ¿sí? Bueno, hermanos, y quiero hacerles una pregunta otra vez. ¿Qué sabiduría nos caracteriza en nuestra vida? ¿La sabiduría que viene de lo alto o la sabiduría terrenal, animal o diabólica? Pregúntense, ¿qué es lo que respalda con nuestros hechos? Nuestros hechos son los que evidencian qué sabiduría está rigiendo mi vida, ¿sí? En nuestros trabajos, ¿cómo nos conocen? En nuestra familia, ¿qué concepto tienen de nosotros? Nuestros vecinos, nuestras amistades, nuestros enemigos también. ¿Estamos actuando conforme la sabiduría divina o estamos actuando conforme la carne? ¿Sí? ¿Estamos edificando nuestro estilo de vida? ¿Producimos confianza con aquellos que nos conocen, que están alrededor de nosotros? ¿Sí? Última diapositiva, por favor. La sabiduría del verdadero cristiano. Es triste decirlo, hermanos, pero hay personas que dicen ser cristianas, pero su andar, su hablar, su comportamiento, muchas veces hasta dentro de la iglesia,
Si aquí adentro no se comportan como un hijo de Dios, ¿cómo se espera comportar afuera? Es triste, pero es la realidad, hermanos. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice aquí, en esta carta del apóstol Santiago, nos exhorta a eso, a que nos meditemos. Nunca es tarde, es tiempo de cambiar, es tiempo de meditar, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a obtener esa sabiduría, hermanos? Esa sabiduría de Dios, ¿cómo la vamos a estar obteniendo? Yo aquí veo tres puntos de cómo obtener la sabiduría de Dios, y yo creo que está al alcance de todos nosotros, de todos, ¿sí? Primeramente, como vimos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es tener temor a Dios, de que lo que hagamos se haga conforme la voluntad de Dios, que hagamos las cosas para no ofender a Dios, ¿sí? La siguiente manera como vamos a obtener la sabiduría divina es leyendo su palabra. ¿Cómo voy a saber yo lo que Dios quiere de mi vida si no leo su palabra? Si no la medito. Si se lo dejo nada más al pastor, a los diáconos, a los siervos de célula. No, es para todos, ¿sí? Y también otra forma de adquirir sabiduría y esencial es la oración. Es a través de la oración como Dios se comunica, como nosotros vamos a tener esa relación interpersonal con Él, ¿sí? Es de esta manera como nosotros vamos a obtener la sabiduría. Y debemos meditar esto, ¿qué tipo de sabiduría está rigiendo ahorita mi vida? ¿La carnal? ¿La de lo alto o la carnal, la demoníaca, la terrenal? ¿Sí? Quiero pedirles que nos pongamos de pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que ponga el querer como el hacer, que no solamente lo sepamos, sino que lo pongamos en práctica, el conocimiento, que tengamos la sabiduría divina, que sea la sabiduría de Dios de lo alto la que rija nuestra vida, que sea la sabiduría de Dios la que sea la que resuelva los problemas. Todos tenemos situaciones difíciles, todos tenemos momentos donde tenemos que tomar decisiones, pero que sea la sabiduría divina la que rija nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Dentro y fuera de la iglesia. Que seamos un testimonio vivo, hermanos, de un cristiano verdadero, de aquel que da la vida por aquellos que lo necesitan, que aquellos que comparten la palabra de Dios con aquellos que no le conocen, que aquellos que van y oran por los enfermos, por aquellas personas que están postradas en estos momentos en los hospitales. ¿Qué pasaría si ahorita un familiar cercano estuviera postrado en el hospital? ¿Cuál sería nuestra actitud? Orar, misericordia. ¿Y por qué no lo hacemos con aquellos semejantes? Es amor al prójimo, hermanos, ¿sí? Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos ponga esa hambre y sed de Él y de justicia, que hagamos las cosas conforme su sabiduría, no conforme mis deseos, sino conforme su palabra. Amén. Amén. Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Señor Dios, Jehová de los ejércitos. Padre, en esta hora, una vez más estamos aquí delante de ti, Dios, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que fallamos constantemente, Dios, y que muchas veces, Señor, nuestra vida no está regida con tu sabiduría, Dios, que nuestra vida muchas veces, Dios, no está acoplada con tu sabiduría divina, Dios, que viene de lo alto, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos ponernos en tus manos, Dios, y que sea tu sabiduría, que seas tú, Dios, guiando a tu pueblo, Dios, haciendo las cosas no conforme lo que yo crea, Señor, no conforme lo que el hombre y nuestros deseos carnales deseen, Señor, sino conforme tu voluntad, Señor, que podamos dar evidencia, Señor, de un
en verdad, de un cristiano totalmente entregado a ti, Señor. Alguien que ama a su prójimo a costa de los deseos de uno, Dios. Padre, en verdad, Señor, necesitamos que tu presencia, que tu reino se establezca en nuestras vidas, Dios, y que nosotros en verdad podamos, Señor, poner todas nuestras cargas, todas nuestras carencias, Señor, en tus manos, Señor. Que seas tú, Dios, obrando en nuestras vidas, que seas tú el alfarero y nosotros barro en tus manos, Dios. Transfórmanos, Señor, a tu imagen y semejanza, Dios. Padre, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos esa hambre y sed de ti, Dios. Padre, que tengamos esa hambre de leer tu palabra, Dios, de meditarla, Señor. Y en verdad y en consecuencia, Señor, vivir una vida, Señor, plena, Señor, segura, Señor, conforme tu palabra, Señor. Queremos ser sabios y entendidos, pero no conforme este mundo, Dios, sino conforme tu sabiduría, Dios. Padre, ayúdanos, Dios, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, y que se haga, Señor, conforme tu voluntad y no la nuestra, Dios. Todo esto, Dios, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.